Hola, hola, ¿cómo están? Feliz y bendecido martes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, luego de haber hecho la entrega de la lección número 9 del día de hoy de un curso de milagros, que si no la vieron los invito a seguir esas lecciones diarias. Ahora me sumo a este vivo para compartir un poquito más de la lectura del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Voy a seguir avanzando poco a poco en esta lectura. Estoy leyendo más o menos 20 minutitos, media hora, lo que dé mi garganta, porque como he dicho en otras oportunidades, no sé por qué, pero me cuesta bastante leer este libro. Eh, Calculo que será por la vivencia en sí que comparte este autor. Eh, bueno, eso, lo he dicho en otras oportunidades que me cuesta leerlo y me ahogo un poco, pero bueno, vamos poquito a poquito, por eso leo poquito y no leo una hora. Voy a tomar un poquito de agua. Muchas gracias a los que se conectan ahora, a los que lo van a ver después. Vamos con un poquito de esta lectura. Les recuerdo que estoy todavía en la segunda fase de este libro, que es La vida en el campo. Y el subtítulo que voy a comenzar a leer ahora se llama Juguete del Destino y dice así. Para una persona ajena a las condiciones de vida del Láger, resultaría incomprensible el poco valor que allí se concedía a la vida humana. El prisionero ya estaba endurecido, pero adquiría más conciencia del desprecio por la vida cuando se organiza un convoy de enfermos. Tiraban los cuerpos demacrados en unas carretillas que los prisioneros empujaban varios kilómetros, a veces bajo una tormenta de nieve, hasta llegar al siguiente campo. Si algún pobre enfermo moría antes de salir, le echaban igualmente en la carretilla. La lista de prisioneros tenía que cuadrar. La lista era lo único importante. Un hombre contaba solo por su número de prisionero. Uno se convertía literalmente en un número. Estar vivo o muerto, eso carecía de importancia, porque la vida de un número era del todo irrelevante. Y todavía importaba menos lo que había detrás de ese número y esa vida, el destino, la historia, el nombre del prisionero. En un transporte de enfermos a un campo de Baviera, en el que yo iba en calidad de médico, había un joven prisionero cuyo hermano no estaba en la lista, por lo que había quedado en tierra. El joven imploró con tal insistencia que el guardia decidió cambiar al hermano por un hombre que en aquel momento prefería quedarse. Pero la lista tenía que cuadrar. Era fácil conseguirlo. El hermano intercambió su número y sus apellidos con otro prisionero, pues como ya he dicho, no teníamos documentación y nuestra suerte consistía en conservar el cuerpo, que después de todo aún respiraba. Perdón, pero tengo mi gatita en celo, con lo cual se escucha. Las cosas de nuestro alrededor poco nos interesaban, como los harapos que cubrían nuestros cuerpos macilentos, pero cobraban utilidad cuando se organizaban transportes de enfermos. Se examinaba con interés y sin ningún disimulo a los musulmanes, que partían para comprobar si sus abrigos o sus zapatos eran mejores que los propios y en tal caso cambiárselos. Al fin y al cabo, su suerte ya estaba echada. En cambio, los que quedaban en el campo y podían trabajar, debían ingeniárselas como pudieran para mejorar sus posibilidades de supervivencia. No cabía ni un ápice de sentimentalismo. Los prisioneros se sabían completamente a merced del humor de los guardias, juguetes del destino, lo que los hacía tan inhumanos como presagiaban las circunstancias. Yo sostenía antes de mi internamiento que tras 5 o 10 años una persona estaba en condiciones de saber si algo había favorecido o no en la vida. En el campo de concentración el tiempo se acortaba. En 5 minutos ya sabíamos si algo había sido beneficioso. Ya en Auschwitz me impuse una norma que se demostró acertada y que otros luego adoptaron. Consistía en responder con sinceridad a cuanto se me preguntaba, pero sin salirme de la pregunta. Si me preguntaban la edad, la decía.
Si deseaban conocer mi profesión, decía médico, sin más explicaciones. En la primera mañana en Auschwitz, un oficial de la SS asistió a la revista. Nos ordenaron agruparnos siguiendo diferentes criterios: prisioneros de más de 40 años, de menos de 40 años, trabajadores del metal, mecánicos, etc. A continuación, examinaron si teníamos hernias y con algunos formaron un grupo aparte. El mío fue conducido a otro pabellón donde nos alinearon de nuevo. Tras otra selección y después de nuevas preguntas sobre mi edad y profesión, me incluyeron en un grupo muy reducido. De nuevo, nos condujeron a otro pabellón y nos agruparon de forma diferente. Este proceso se alargó bastante tiempo y al verme rodeado de extranjeros que hablaban idiomas para mí ininteligibles, comencé a sentirme desasosiegado. Por fin, pasé por la última revisión y volví a encontrarme con los compañeros del primer barrancón. Ellos no se habían percatado de que yo había deambulado de pabellón en pabellón, pero yo sí fui consciente de que en ese tiempo me había cruzado con destinos diferentes. Cuando se organizó el mencionado traslado de los enfermos al campo de reposo, incluyeron mi nombre, es decir, mi número, porque necesitaban algunos médicos. Nadie creía que al final del trayecto fuera realmente un campo de reposo. Estábamos al tanto de sus artimañas. Semanas antes se había organizado un traslado similar y ya entonces sospechábamos que los deportados habían acabado en la cámara de gas. La incredulidad era tal que cuando se anunció que serían borrados de la lista del traslado quienes se presentaron voluntariamente para el temido turno de la noche, de inmediato se ofrecieron 82 prisioneros. 15 minutos más tarde se canceló el transporte y los 82 prisioneros quedaron inscriptos en el turno de la noche. Para la mayoría supuso la muerte en los siguientes 15 días. La última voluntad aprendida de memoria. Era la segunda vez que se organizaba un transporte a un campo de reposo. No nos fiábamos y no podíamos saber si se trataba de una estratagema para explotar a los enfermos hasta el último aliento, aunque duraran solo 14 días, o si terminarían en la cámara de gas o en un verdadero campo de reposo. Todo resultaba insidiosamente intrigante. El médico jefe, que me había tomado afecto, me comentó cautelosamente una noche a las 10 menos cuarto. He dicho en la oficina que aún se puede borrar tu nombre de la lista. Tienes hasta las 10 para solicitarlo. Le contesté amistosamente que ese proceder no iba conmigo. Había aprendido a dejar que el destino siguiera su curso. Prefiero quedarme con mis amigos enfermos, le contesté. Asomó en sus ojos un brillo de piedad, como si supiera. Me estrechó la mano en silencio, a modo de adiós, no para la vida, sino desde la vida. Volví despacio a mi barrancón, donde un buen amigo me estaba esperando. ¿Quieres de verdad irte con ellos?, preguntó compungido. Sí, voy a ir. Se le saltaron las lágrimas. Intenté consolarlo y le expresé mi última voluntad. Escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablábamos de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. ¿Dónde estás, Otto? ¿Estás vivo? ¿Qué ha sido de ti desde esa última hora que lloramos juntos? ¿Has encontrado a tu mujer? ¿Recuerdas que te hice mencionar palabra por palabra mi testamento a pesar de tus lágrimas de niño? A la mañana siguiente partí con el transporte. En esta ocasión no era ningún truco. Llegamos a un campo de reposo, no a una cámara de gas. Los que me habían compadecido se quedaron en un campo donde el alambre se ensañaría con ellos con una fiereza mayor que en el nuevo campo. Habían querido salvarse, pero firmaron su sentencia de muerte. Meses después, tras la liberación, encontré a un amigo, vigilante de aquel campo. Me contó
que a los pocos días de mi marcha le ordenaron buscar un trozo de carne humana robada de un montón de cadáveres. Lo encontró cocinándose en un puchero, en aquel campo, de cuyo ulterior infierno me había escapado a tiempo, había hecho su aparición el canibalismo. ¿No recuerda esto el viejo cuento de muerte en Terán? Un persa rico y poderoso paseaba un día por el jardín con uno de sus criados. Este estaba compungido porque acababa de ver a la muerte, que lo había amenazado. El criado suplica a su amo que le preste un caballo veloz para huir a Terán, a donde podía llegar esa misma noche. El amo accede y el sirviente se aleja al galope. Al regresar a casa, el amo se encuentra con la muerte y le pregunta: ¿por qué has asustado y amenazado tanto a mi criado? No lo he amenazado. Me ha sorprendido verlo aquí, cuando tengo que encontrarme esta noche con él en Terán, respondió la muerte. Planes de fuga. El prisionero de un campo de concentración padecía un miedo atroz a tomar decisiones o a tener cualquier tipo de iniciativa. Era la consecuencia de sentirse un juguete del destino, como si no pudiera interferir en el curso ya marcado. Añádase a eso la apatía que paraliza el ánimo del prisionero. No obstante, de vez en cuando, era necesario tomar rápidas decisiones que podían significar la vida o la muerte, aunque el prisionero prefería que el destino eligiera por él. Esta tendencia a evitar la responsabilidad se manifestaba especialmente cuando al recluso se le presentaba la oportunidad de evadirse. ¿Debía fugarse o no? Había que reflexionar y decidir en escasos minutos, siempre era cuestión de minutos, y eso suponía una inconcebible tortura. ¿Tenía que intentar escapar? ¿Valía la pena correr ese riesgo? También yo experimenté ese tormento. Tuve la oportunidad de escapar cuando se acercaba el frente de batalla. Un médico amigo, encargado de visitar los barrancones fuera del campo, quería evadirse y llevarme con él. Me sacaría del campo con el pretexto de que un enfermo grave necesitara la atención de un especialista. Una vez fuera, un miembro de la resistencia extranjera nos facilitaría uniformes, documentos y alimentos. A última hora surgieron dificultades técnicas y nos vimos obligados a volver al láger. La intentona nos surtió de algunas provisiones, unas pocas patatas podridas y de una mochila para cada uno. Entramos en un barrancón vacío de la sección de mujeres a quienes habían evacuado a otro campo. El barracón era un caos. Parecía que las mujeres habían conseguido víveres y habían escapado. Por todas partes había desperdicios, jirones de ropas, pajas, alimentos podridos y loza rota. Algunos tazones aún estaban en buen estado y nos hubieran servido, pero preferimos dejarlos. Sabíamos muy bien que últimamente, desde que la situación en el láger se había vuelto del todo desesperada, los cuencos no se habían utilizado ya solo para comer, sino también de palanganas y orinales. En el campo regía una norma inflexible que prohibía tener cualquier tipo de utensilio en el barrancón. No obstante, algunos prisioneros tenían que incumplirla, en especial los afectados de tifus, demasiado débiles para salir al chamizo a hacer sus necesidades aún con ayuda. Mientras yo vigilaba, mi amigo entró en el barracón y al rato salió con una mochila bajo la chaqueta. Había visto otra en el interior del barracón y yo debía ir a buscarla. Esta vez él vigiló y yo entré. Al escarbar en aquella basura encontré la mochila y, para mi gran sorpresa y satisfacción, incluso un gastado cepillo de dientes, pero de pronto entre los objetos abandonados vi el cadáver de una mujer. Entonces volví corriendo a mi barracón e hice acopio de mis posesiones. Mi cuenco, un par de mitones rotos, herencia de un paciente muerto de tifus, y unos cuantos recortes de papel con signos taquigráficos, en los que, como ya he mencionado, había empezado a recomponer el manuscrito perdido al entrar en Auschwitz. Hice una última visita a mis pacientes, que yacían hacinados a ambos lados del barracón, sobre camastros de madera carcomida. Me acerqué a un paisano mío,
agonizante cuya vida me había empeñado inútilmente en salvar. Debía guardar la máxima discreción sobre mi intento de fuga, pero el enfermo debía intuir algo. Quizá notó mi nerviosismo. Con voz cansada me preguntó: ¿Tú también te vas? Lo negué, aunque me costaba eludir su triste mirada. Al terminar la ronda volví a su lado. Sentí otra vez su tristeza, su triste mirada y algo semejante a un reproche. Eso hizo que se agudizara en mí la desapacible inquietud que me oprimía el corazón desde que había resuelto evadirme del campo con mi amigo. De repente decidí por primera vez sobreponerme a mi destino. Salí a toda prisa y le dije a mi amigo que no podía irme. Tan pronto como expresé la resolución de quedarme con los enfermos, desapareció la inquietud interior. No sabía qué nos depararían los días siguientes, pero había ganado una paz interior que nunca antes había experimentado. Volví al barracón. Me senté en los tablones, a los pies de mi paisano, y traté de consolarlo. Luego hablé con los demás, intentando calmar sus delirios. Y llegó el último día que pasamos en el campo. Al acercarse el frente de batalla, casi todos los prisioneros eran trasladados a otros campos. Las autoridades, los capos y los cocineros se habían esfumado. Ese día se ordenó la evacuación total del campo hasta el atardecer. Incluso los pocos prisioneros que quedaban, los enfermos, unos pocos médicos y el personal sanitario tenían que marcharse de inmediato. Por la noche se iba a prender fuego el campo de concentración. Pero a media tarde aún no habían aparecido los camiones que debían trasladar a los enfermos. En lugar de eso, se cerraron pronto las puertas y se intensificó la vigilancia sobre la alambrada para evitar intentos de fuga. Todo parecía indicar que se condensaba a los enfermos a perecer en el fuego. Los acontecimientos parecían cobrar un nuevo rumbo, entonces mi amigo y yo decidimos intentar la fuga por segunda vez. Nos habían ordenado enterrar a 3 cadáveres al otro lado de la alambrada. Éramos las últimas 2 personas en el campo con fuerzas suficientes para realizar esa tarea. Todos los demás yacían en los barrancones que estaban aún en uso, delirando y postrados por la fiebre. Trazamos nuestro plan. Con el primer cadáver sacaríamos las mochilas de mi amigo escondida en la vieja tinaja de ropa sucia que hacía las veces de camilla y ataúd. De igual modo, llevaríamos mi mochila con el segundo cadáver y en el tercer traslado intentaríamos la huida. Hicimos los 2 primeros traslados según el plan previsto. Tras el segundo, mi amigo intentó conseguir algo de pan para resistir los días que pasaríamos en el bosque. Esperé. Pasaban los minutos y empezaba a impacientarme cada vez más al ver que no aparecía. Después de 3 años de cautiverio, sentía ya la maravilla de la libertad, el gozo de correr en dirección al frente. Solo más tarde nos enteramos de lo peligrosa que hubiera resultado esa fuga hacia el frente. Pero no llegamos lejos. En el mismo instante en que, al fin, mi amigo se reunió conmigo, se abrió la verja del campo de par en par y entró un flamante camión de color aluminio con grandes cruces rojas que se detuvo en la explanada donde formábamos. En el camión venía un delegado de la Cruz Roja Internacional de Ginebra y el campo y sus últimos harapientos ocupantes quedamos bajo su protección. El delegado se alojó en una granja vecina para estar siempre cerca y acudir en caso de emergencias. ¿Quién pensaba ya en evadirse? Descargaron del camión cajas con medicinas, repartieron cigarrillos, nos fotografiaron y nos inundó la alegría. Ya no necesitábamos escapar para llegar al frente. Debido a nuestra excitación, olvidamos el tercer cadáver. Lo sacamos y lo enterramos en la estrecha fosa cavada para los 3 cuerpos. El guardia de turno, un hombre relativamente inofensivo, de pronto se volvió extremadamente amable. Veía que las cosas estaban cambiando y trataba de ganarse nuestra simpatía. Rezó con nosotros por los muertos antes de echar tierra sobre ellos. Tras la tensión y la excitación de los últimos días y las horas pasadas, en esta carrera contrarreloj contra la muerte, nuestras plegarias por la paz eran tan fervientes como las más ardorosas jamás musitadas por una voz humana. El último día en el Lager fue un anticipo de la libertad, pero nuestro regocijo resultó prematuro. El delegado de la Cruz Roja había asegurado que se había firmado un acuerdo para no evacuar el campo.
Sin embargo, por la noche llegaron los camiones de las SS con instrucciones de despejar el campo. Los últimos prisioneros serían enviados a un campo central donde se les remitiría a Suiza en menos de 48 horas para hacer intercambios por prisioneros de guerra. No reconocíamos a los hombres de la SS con esa amabilidad insólita, animándonos a subir sin miedo a los camiones y felicitándonos por nuestra buena suerte. Los que tenían aún fuerza se apiñaban en los camiones, se ayudaban a subir a los más débiles o enfermos, no sin dificultad. Mi amigo y yo, sin ocultar ya nuestras mochilas, íbamos en el grupo final. De ese grupo, eligieron a 13 presos para completar el último camión. El médico jefe contó el número exacto. Éramos 15 y nosotros 2 quedamos excluidos. Los 13 subieron al camión y mi amigo y yo nos quedamos en el campo, sorprendidos, desilusionados y enfadados. Increpamos al médico jefe y él se excusó diciendo que la fatiga le impedía centrarse en lo que hacía y añadió que creía que aún queríamos fugarnos. Impacientes, nos sentamos con los otros prisioneros con las mochilas a la espalda, esperando la llegada del último camión. Resultó una larga espera. Rendidos, nos echamos en los colchones del cuarto de guardia, ahora vacío, extenuados por la excitación de los últimos días y horas durante los cuales fluctuábamos constantemente entre la esperanza y la desesperación. Dormimos con la ropa y los zapatos puestos, listos para el viaje. De pronto, nos despertó el ruido de los rifles y los cañones. Los fogonazos de las bengalas y los disparos de los fusibles alumbraban el barracón. Entró el médico jefe y nos ordenó que nos echáramos a tierra. Un prisionero saltó sobre mi estómago desde la litera con los zapatos puestos. Vaya si me despertó. Entonces caímos en la cuenta de lo que estaba pasando. El frente estaba allí. Se detuvo el tiroteo y empezó a amanecer. En el mástil, junto a la verja del campo, una bandera blanca ondeaba al viento. Pero solo semanas después supimos que el destino había jugado una vez más con los prisioneros no evacuados del campo. De nuevo, advertíamos lo incierto de las decisiones humanas, especialmente cuando de vida o muerte se trata. Recordé una vez más la historia de muerte en Teherán, pensando en los compañeros que aquella noche habían salido en camiones rumbo a la libertad. Pues semanas después tenía delante unas fotografías de un pequeño campo cercano al nuestro, donde habían llevado a mis pacientes, los habían encerrado en barrancones y prendido fuego. Los cuerpos de aquellos compañeros parcialmente carbonizados se podían aún reconocer en las fotografías. Irritabilidad. Además de ser un mecanismo de defensa, la apatía era resultado de otros factores. La producía el hambre y la falta de sueño, como en la vida normal, que también produce irritabilidad, otras características de la psicología del prisionero del campo de concentración. La falta de sueño se debía en buena medida a los rebosantes barrancones infectados de pulgas que carecían de higiene y atención sanitaria. A eso había que añadir que no consumíamos cafeína ni nicotina, que habrían mitigado la apatía y la irritabilidad. A esas causas físicas se asociaban las psicológicas, en forma de complejos. La mayoría de los prisioneros sufrían una especie de complejo de inferioridad. Todos habíamos sido, o creíamos haber sido, alguien en la vida anterior al internamiento. Ahora se nos trataba como si no fuéramos nada, como si no existiéramos. La conciencia de sentirse un ser humano está tan arraigada en el espíritu que resulta imposible arrancarla incluso en las lacerantes condiciones del láger, pero ¿cuántos hombres libres o cautivos la conservan? El prisionero medio se sentía horriblemente degradado. Esto se hacía evidente al observar el contraste que ofrecía la singular estructura sociológica del campo. Los prisioneros de mayor rango, capos, cocineros, intendentes y guardias, no se sentían en general degradados como nos veíamos los demás prisioneros. Al contrario, se consideraban ascendidos. Algunos hasta desarrollaban pequeños delirios de grandeza. La reacción psicológica de la mayoría, envidiosa y rencorosa ante los privilegiados, era frecuente y emergía a veces en forma de chistes maliciosos. Una vez,
oí que un prisionero le decía al otro, refiriéndose a un capo: «¿Qué te parece? Conocí a ese hombre cuando solo era presidente de un gran banco. El cargo de capo se le había subido a la cabeza». Cada vez que la mayoría degradada cada vez que la mayoría degradada y la minoría privilegiada entraban en conflicto, y no faltaban ocasiones a lo largo del día, empezando por el reparto de la comida, el resultado era explosivo, de manera que la irritabilidad general, cuyas causas físicas he apuntado antes, se incrementan con las tensiones psicológicas que afligían a los prisioneros. Nada tiene de sorprendente que esta tensión a menudo desencadenara una pelea. Como el prisionero estaba habituado a ver escenas de brutalidad, su impulso agresivo había aumentado notablemente. Yo mismo cerraba los puños, crispado por la rabia, aunque estuviera tumbado, hambriento y cansado. El cansancio era mi estado normal, pues durante la noche tenía que avivar la estufa, un privilegio del barrancón de los enfermos de tifus. Sin embargo, pasé allí algunas de las horas más idílicas de mi vida. Al abrigo de la noche, mientras mis compañeros enfermos dormían o deliraban, yo podía estirarme frente a la estufa y asar unas patatas robadas en un fuego alimentado con un carbón también robado. Disfrutaba de ese pequeño placer, pero al día siguiente me sentía aún más cansado, insensible e irritable. Cuando trabajaba como médico en el barracón de los enfermos de tifus, tuve que ejercer, por enfermedad de un colega, de jefe de bloque. Eso significa que, ante las autoridades del campo, yo era responsable de la limpieza del barrancón, si es que el término limpieza puede aplicarse a aquellas miserias condiciones. Las frecuentes inspecciones al barrancón, una mera patraña, se hacían más con ánimo de torturarnos que por higiene. Una mejor alimentación, unas cuantas medicinas, nos hubieran ayudado más, pero la única preocupación de los inspectores consistía en no ver el pasillo una brisca de paja y en revisar que las mantas andrajosas, sucias e infectadas de piojos estuvieran plegadas y remitidas a los pies de los pacientes. Cuando se anunciaba una inspección, yo tenía que encargarme de que a la hora de echar un rápido vistazo desde la puerta de nuestro barrancón, el comandante del láger o el prisionero jefe no le llamara la atención ni una brisca de paja, ni un poco de polvo delante de la estufa, ni cosas por el estilo. El estado de los enfermos que malvivían en este cuchitril no les preocupaba en absoluto. Se sentían plenamente satisfechos y yo, quitándome la gorra de prisionero y haciéndome sonar los talones con aire marcial, les informaba: barrancón número 9, 52 pacientes, 2 enfermos, ayudantes y un médico. Daban media vuelta y se marchaban. Desde que anunciaban la inspección, generalmente con horas de antelación, aunque no siempre se presentaban, comenzaba la tortura mental. Durante la larga espera me veía obligado a mantener estiradas las mantas, a recoger una a una las pajas que caían de las literas y a desgañitarme gritando a los pobres diablos que al revolverse en sus catres amenazan con desbaratar a última hora mis esfuerzos de lograr limpieza requerida. La apatía era aún más grave entre los enfermos febriles que solo reaccionaban si se les gritaba. A veces ni los gritos servían y en esos casos debía hacer un tremendo esfuerzo de autocontrol para no acabar golpeándolos. La propia irritabilidad adquiría proporciones desmesuradas al confrontarme con la apatía de los demás, especialmente en situaciones de inminente peligro, como las temidas inspecciones. Bueno, seres bonitos, hasta acá la lectura del día de hoy. Voy a tratar de continuar mañana un poquito más. Ya les digo que vamos por más de la mitad del libro, Vamos por más de la mitad del libro, poquito a poquito. Bueno, y ya queda poco también para terminar la segunda fase.
y o sea, salir del campo de concentración, y la tercera fase es después de la liberación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en vivo ahora, los que lo van a ver después. Gracias por ser partícipes de esta lectura. Y bueno, nos estamos viendo en otro encuentro. Que tengan un feliz y bendecido día. Nos vemos. Chau, chau.